Tiki, Nova. tiki, tiki. Abrimos Sayat Nova. Hola, Sayat Nova. Seque. Hola, Tincho. Déjame abrir las imágenes de referencia. Había elegido muchas imágenes lindas. Sí, yo también. Va, no, yo no. Pero la del plato roto y arreglado me gustaba. Sí. Sí, yo tenía una de ellas cuando estaba en la casa con el tipo de las mariposas. Ah, eso estaba eh, bueno. Sí, Cuando en un momento se estaban maquillando ahí en el baño. Y también cuando las echan del bar. En la escena muda, entre sí, sí, sí. comillas. Sí. Ujú. Pero bueno. Bueno, vamos a Sayat poder Nova. quitar A ver, vamos a arrancar por una de las tuyas. Vamos a arrancar por esta. Bueno, eh, empezamos a hablar, Sayat Nova, una película que originalmente yo encontré como el color de las granadas, ¿no? Haciendo referencia a la fruta. Ujú. Gran, Eh, gran título, igualmente. Tal cual. Y que bueno, sí, no tiene sentido que lo hayan elegido porque es algo que está presente tanto al principio y al final de la película, así que... Ujú. Es una película un tanto extraña de explicar porque básicamente cuenta el estado emocional a lo largo de su historia de un poeta muy famoso llamado Sayat Nova, el nombre real de la película. Sí, Em, no el nombre real del poeta, déjame aclarar. no, Es pero era como se hacía conocer y bueno, sí, sí. suficiente. Que significa algo así como cazador de canciones o algo por el estilo. Sí, Que bueno, sí, fue sí, sí. un cantor y poeta muy famoso que supuestamente compuso alrededor de 200 canciones o poemas y demás, pero que digamos, eso es lo que está confirmado, pero creen que puede haber construido, complicado, que puede haber creado miles más. Y, y bueno, la verdad que no hay mucha más historia entendible sobre eso, o sea, habla un montón sobre lo que es, digamos, su acercamiento con lo que es su acercamiento con la Espíritu. religión. Es una persona que también fue un sacerdote, ¿no? A partir de cierto momento en su vida. Eh, Murió una muerte violenta. Básicamente lo asesinaron porque decidió no convertirse al islamismo, ¿no? Mira, No me acuerdo cuál es el nombre de su asesino, pero era básicamente un rey o algo por el estilo que cae ahí y le dice, bueno, vos te convertís. El tipo dice, no. Y lo matan, ¿no? mira, no, Y no, no, no murió y... llegué. no, por eso, esto lo cuento, digamos, como un agregado a la historia, pero no es algo que lo muestren. De hecho, me decepcionó un poco que no lo muestre la película. Claro. Déjame agregarte, si ya terminaste con el resumen, que Sí. está dividido en etapas. Una es su niñez, adolescencia, Ujú. después tenés la adultez que la pasa en este monasterio, después tenés la muerte de los padres como otra etapa, y después él se aleja del monasterio y bueno, ya llegaría el ángel de la muerte. Ok, sí, sí. El ángel ciego. Creo que esos eran los capítulos, por decirlo de alguna manera. Bueno, cinematografía. Visualmente me parece una película súper interesante. Así como lo fue eh, así como lo fue Daisies, lo voy a decir yo. ¿Cómo era que vos le habías dicho el nombre traducido de la película de recién? Margaritas, ¿cómo era? ¿Perversas? ¿Perversas o locas? Me gusta más perversas. Sí. Em, bueno, lo que tiene esta película, ¿no? Como dije, no es en sí una historia particular, eh, sino todas las emociones y diferentes vivencias que tuvo esta persona a lo largo de su vida, o no sé, digamos, cuáles habrán sido las fuentes eh, para hacer la película, digamos, narrando los hechos así. Obviamente me imagino que siendo por ahí una persona famosa de la zona y demás, ¿no? Los recuentos como pueden haber sido y demás, pero obviamente nosotros es como que tenemos, ¿no? Una idea a cuentagotas de lo que va pasando, porque de nuevo hay cosas Bueno, que se pierden. a mí me Eh, quedó la sensación de que todo fue, perdón que te corte, una reproducción de poemas suyos. O sea, en algún poema que él haya hablado de su infancia, etcétera. mm, yo estuve leyendo algunas de las obras que hacía y muchas eran románticas, así que no sabría decirte, porque eso fue, digamos, lo que encontré, pero fue lo que encontré con más facilidad. Así que no, Curioso también. considerando que hubo poco romanticismo en la película.
ponele, pero era, digamos, bueno, no importa, cosas del guión, ya llegaremos a eso y ya lo podremos discutir. tal cual. Em, y bueno, la película utiliza un montón de, digamos, de imágenes, simbolismos. La religión siempre está presente, pero también lo son, ¿no? Por ahí, qué sé yo, cosas como las escrituras, las imágenes, ¿no? Como que al principio lo que pasa en la película es que él colabora eh, en un templo en el que se mojaron todas las escrituras, todos los libros por la lluvia y está ayudando a secarlos, ¿no? Que los lleva al techo y demás. Y son lo que tiene yo, lo que siento yo es que mezcla un montón de arquitectura súper interesante o cosas a las que no estamos acostumbrados a ver, ¿no? De este tipo de casas circulares que había donde vivía él, que era donde trabajaba la gente que hacía las tinturas y demás. em, digamos, eran interesantes visualmente. Al menos yo lo sentí así. Y que, bueno, constantemente hay mucho color en la película. Si bien hay ciertos momentos en los que tiende a cosas como ropas negras y demás, que esos son sobre todo los monjes. em, pero fuera de eso son muy vistosas las ropas que utilizan y está bueno, ¿no? También porque como que sale por ahí digamos, de cierta hegemonía occidental en cuanto a cómo son las ropas o lo que sabemos de las ropas y demás, y vemos cosas que son muy vivaces y, y que también lo son, digamos, desde el punto de vista, por ejemplo, ropas tradicionalmente para hombres, pero que tienen un montón de detalles y un montón de colores, y me resulta interesante haberlo visto desde, digamos, desde ese punto de vista. Era como muy vistoso y me resultaba muy entretenido ir encontrando, digamos, todos estos detalles que había en las ropas, en las decoraciones, si bien, digamos, obviamente habrán habido sets y demás, era como que se sentía, digamos, que era todavía una cultura persistente, era como si no hubiese sido un trabajo tremendo, creo yo, ¿no? Mezclar tantas cosas o mantener tantas cosas ahí en el lugar. Tipo todas estas decoraciones, o como te digo, no creo que hayan reproducido este tipo de casas, porque sí, la película es de los años 60 y digamos como que todavía se ven un montón de cosas, digamos que por ahí no fueron eh, invadidas por la modernidad. No sé si me estoy explicando en este aspecto o vos Sí, sí, cómo lo sentís. totalmente. Y yo estoy de acuerdo. No hubo un choque en cuanto a la ambientación. Parecía Mm, más bien que era así como ellos se visten aún hoy. ujú. O bueno, hace 60 años atrás. Bueno, sí, aún hoy cuando yo estaba sentado viendo la película. Sí, sí, sí. O sea, Em, Así que nada, o sea, creo que por ahí, bueno, me estoy quedando un poco corto en lo que es esto porque constantemente la película te está bombardeando con imágenes y muchas veces, si bien son interesantes, también es difícil entender estas imágenes, ¿no? sí, absolutamente. Mucho habla de lo que es la relación de él con su pareja y demás, como dijiste, los padres y cosas por el estilo, em, pero nunca de una manera directa, hay mucho simbolismo, hay mucho de esto, como dije, lo de lo que es lo arquitectónico y demás, y es interesante, pero es un Lo es. simbolismo complejo de Y con entender todo lo para que implica el alguien. simbolismo, en cuanto a que Sí, yo interpreto una cosa y vos interpretás una cosa completamente diferente. ujú, pero además, siendo que somos personas que no sabían nada Sí, de Sayat Nova. ni siquiera de Armenia, o sea, no solo de Sayat Nova, También, de la sí, sí, historia de obviamente. Armenia, de cuándo le invadieron los cristianos, Ujú. o los que lo hayan invadido. Los musulmanes, creo que dijiste. Sí, musulmanes. Él Bueno, era cristiano. claro, hubiera sido mucho más fácil si fuera la historia de algo un poco más cercano a nosotros, entonces Tal cual, tal más o cual, menos tal cual. los pilotos. Siento que me quedo un poco corto de como describiendo, digamos, que tenía imágenes súper interesantes y mostraba un montón de aspectos de la vida de ellos y decoraciones, qué sé yo, las señoras, ahí que estaban ahí sentadas, no sé si estaban sentadas afuera de una iglesia, pero que estaban ahí, ¿no? Como todas con eh, cubiertas como en luto y cosas por el estilo. Em, y los varios edificios que te van mostrando, cuando hay guerreros, los coros, la muerte de un cardenal, un obispo, lo que haya sido, ¿no? Que lo mencionan como un santo del lugar, un montón de cosas, ¿no? Hay
un montón de Sí, cosas que te van mostrando, de, como dije, de su relación con lo que era, digamos, el lugar y y la religión y su familia y demás, que creo que es algo difícil de escribir porque hay mucho que ver, porque también no es como que pasas un montón de tiempo intentando entender cómo se relaciona todo esto con la historia o qué representa, digamos, dentro de sus emociones. No parece que, qué sé yo, eh, por ahí como que estaba muy conflictuado con la muerte, por ejemplo, de este, como dije, obispo, lo que haya sido, ¿no? Esta figura religiosa importante para el lugar, para donde él residía o donde él, bueno, era sacerdote. Y bueno, te pasa a vos, a ver, ¿qué te sale a vos con cinematografía? ¿Tincho? perdón, estaba muteado y había dicho cosas maravillosas que no voy a repetir. Nunca nos Creo vamos a que enterar. compusieron, como dijiste vos, cuadros o escenas muy complejas, muy coordinadas, muy interesantes, muy originales, con muchos componentes, muy ricas. Ujú. Entonces, como que todo tenías que detenerte a mirar. De hecho, cada escena nueva yo quería sacar captura y guardarla para tirarte la voz. Y en esta que vos dijiste de los libros que el chico tuvo que secar, eh, la iba a elegir, pero digo, no, lo voy a matar, va a estar una hora dibujando, pobre, y la simplifiqué con la que elegí de las manos y los libros en el medio, que también me gustó mucho. Mm. Me pareció que todo estuvo muy bien logrado, muy lindo a la vista. Este, creo que muchas de las ideas que ejecutaron no deben haber sido nada fáciles. Había muchas cosas volando, flotando en el aire, y sin embargo todo salió muy bien, muy prolijito. Y estamos hablando de que no creo que haya sido una superproducción y era en los 60, o sea, tenía muchas contras y sin embargo salió un resultado concreto, muy sólido. Claro. Eh, Creo que se logró reproducir en carne y hueso las ideas del creador. Ujú. Sí. Entonces, eso no es nada difícil. O sea, yo siento que el tipo logró cada cuadro, le dio vueltas hasta que consiguió que el cuadro quede como él se lo imaginaba, que parecía que era una superposición de pinturas de Dalí. Y eso a mí me encantó todo el Ujú. tiempo, me encantaba todo el tiempo y era todo el tiempo algo nuevo. Y bueno, como te decía, como fueron compuestas en base a poemas, eh, ¿Esa es tu y suposición o vos lo aseguras? claro, esa es mi suposición en base a lo que dijeron apenas empezó la película, que hubo Ok. un texto que creo que daba a entender esto o algo parecido a esto. Eh, y si bien cada interpretación va por el lado que quiere, acá me parece que se logró una especie de hilo conductor. Creo que quedó relativamente armadita la Ujú. historia, Sí. ¿sí? Igual me gustaría volver a. Ahora voy a leer esa primera partecita, a ver Ujú. si van a entender esto que yo digo. En cuanto a sonido, creo que la voz en off me gustó, me pareció seria, respetuosa. Las campanadas que sonaban cada tanto, creo que me parecieron muy apropiadas, le Ujú. daban muy buen marco a la historia cuando estaban, pero la calidad de sonido en sí no me gustó, creo que no fue la mejor, si Ujú. bien para nada arruinó la experiencia, ni muchísimo menos. Puede ser también el hecho de que vos hayas visto una versión que no era la versión restaurada. Ah, También. bueno, sí, puede ser, puede ser, Porque puede te ser. dije, la mía decía, era una versión que creo que hicieron en el 2009. Ah, mira, no, la mía no decía 2009 en ningún lado. Pero bueno, sí, vamos a achacárselo a eso. Y después, nada, eso, que algunos gritos por ahí quedaron un poquito feuchos, pero como te digo, nada que me haya arruinado la experiencia, más bien la pasé muy bien viendo esto. Creo Ujú. que la calidad de la imagen no estuvo nada mal, me permitió apreciar todo lo que uno buscaba con la vista, y con eso me alcanzó, en este caso. Claro, entiendo. Perfecto. No sé qué tanto tuvieron que ambientar, esto que decías vos, me pareció correcto, entendí la época con mucha naturalidad, Ujú. sin que me produjeran choques temporales, contradicciones, no me hizo ruido nada en cuanto a la ambientación. Así que esa parte también estuvo muy cumplida. Y de cinematografía no tengo mucho más que decir. Perfecto, bueno. Em, Actuaciones. Un elemento complicado, diría yo. Em, Justamente, bueno, como mencionábamos ya un par de veces y demás, ¿no? Acá hay mucho pie en
en lo simbólico y no tanto en las representaciones. Sí puedo decir, por ejemplo, que me gusta por alguna razón o demás, o sea, el actor que hacía de él en lo que es la mayoría de su etapa adulta, ¿no? Cuando ya es un sacerdote. Sí, sí, Me gusta mucho, no sé, había algo, me gustaban sus expresiones, era como lo hacía ver muy solemne y demás. muy Y, definitivamente. y me gustaban las expresiones que utilizaba y demás, y si bien no tenía no mayormente, o no recuerdo que haya habido un diálogo directo. em, Así que lo disfruté y demás, y el resto es como que, qué sé yo, tenés cosas como ángeles, los sacerdotes que por ahí en alguna escena están, no sé, comiendo manzanas y cosas por el estilo, o sea, no es, es como difícil, digamos, derivar alguna calidad o no de estas cosas que hacen porque parecen, o son cosas demasiado sencillas, ¿no? Que tan difícil puede ser comer una manzana, o por ahí son cosas como hacer un muerto, ¿no? Como por ejemplo vemos varias veces algunas escenas de justamente de esta persona, ¿no? De un cargo importante dentro de lo que es Armenia o lo que es el templo, además, ¿no? Que vemos su cadáver mientras Sayat Nova está buscando qué sudario van a utilizar, ¿no? Y hay todo un desfile de mujeres, pero vemos, ¿no? Algunas veces el cadáver está con los ojos abiertos y de repente baja los ojos y demás, y son cosas en las que es difícil, digamos, categorizar. Como lo habíamos dicho, por ejemplo, la otra película también era un poco difícil de categorizar porque no era como que estábamos viendo, ¿no? La idea de una farsa, de un personajes que no pertenecen a este mundo, no se comportan como si fuesen de este mundo, además, o el código en el que están hablando es otra cosa completamente bizarra a lo que nosotros podríamos esperar. Entonces, ¿cómo juzgas las emociones de un personaje así? Más allá dentro de su contexto. Entonces, dentro del contexto de esta película me gustaron los personajes que aparecieron y las escenas en las que estaban. Eran cosas como bastante sencillas y demás, pero no creo poder tener mucho más para decir que esto. Y así que te lo llevo a vos. O sea, me gustó me gustó digamos, la producción en general, pero bueno. Sí, sí, entiendo. Entiendo que no haya demasiado que exprimir. Déjame leerte el principio del subtitulado, el Dale. mío por lo menos. Ujú. Esta película no intenta contar la vida de un poeta. En su lugar, el cineasta ha intentado recrear el mundo interior del poeta a través de las aprensiones de su alma, sus pasiones y tormentos, usando ampliamente el simbolismo y las alegorías propias de la tradición de los poetas, trovadores de la Armenia medieval. Mm. Yo en algún lugar de todo ese texto creí leer que era en base a sus poesías, pero no, veo que pueden llegar a ser en base a lo que se le ocurrió a este muchacho, hacer sus propios simbolismos Sí, los simbolismos de lo que eran, digamos, los eventos emocionales en la vida de y Sayat los Nova. modos de los trovadores medievales, los Ujú, modos de expresarlo. ujú. Así que bueno, en cuanto a actuaciones, creo que no estuvieron nada mal, sobre todo teniendo en cuenta que hicieron algo extrañísimo, original, pero inusual, inédito para ellos mismos, que yo sepa. No existe este estilo, hasta donde yo sé, y seguramente para estos actores que hicieron todo esto, también era primera y única vez que hacían una cosa semejante. Creo que en general entendieron muy bien lo que estaban haciendo, Ujú. el carácter que debían adoptar, el perfil histórico o de artista clásico, como acabo de leer, de todo lo que interpretaban, no solo del personaje principal. Me parece que en general posaron dentro de todo correctamente, porque es posar. Los movimientos eran relativamente fluidos. Lo que dije hoy de la voz en off me pareció muy seria también, acorde a todo este estilo eh, tan particular. Al actor principal por ahí lo noté medio apagado, en realidad, yo, pero seguramente era lo que debía hacer. De hecho, le estaban pasando todo el tiempo cosas. Su alma estaba completamente atormentada todo el Mm. tiempo. Pero bueno, me parece que por lo menos yo lo noté demasiado solemnes a todos, Ujú. demasiado graves, serios, pero después cada tanto cortaban con algún cuadro con un cierto dejo de humor. Entonces creo que eso se combinó dentro de todo bien. Entiendo. Eh, Creo que fueron muy respetuosos de lo que fue evidentemente un gran poeta, muy querido, alguna especie de ídolo, quizás, Ujú. de armenio. Eh, Sí, no estoy seguro de dónde nació y creo que viajó bastante y hablaba varios pero me interesa saber idiomas y el demás, pero bueno, ponele que sitio sí de es armenio. nacido. Ponele. Bueno, armenio.
Cierro porque creo que no hay mucho más que decir. Vimos algo similar a una sucesión de cuadros o Ujú, fotos, bastante bien claro, recreados con su movimiento y sí, bueno, eran muy complejos y fueron muy bien recreados. Así que no se puede hablar demasiado mal de ellos, entiendo. Ujú, sin hablar también demasiado bien de ellos. Así que claro. cambio. Bueno, em, historia. Y creo que es la parte más compleja y yo diría, entre comillas, más débil de la película. Porque tiene, digamos, tanto que es visual, tanto que es importante, digamos, desde el punto de vista de lo simbólico y demás. Y justamente hay muchas cosas que se van perdiendo, más allá de uno que va hilando ideas de lo que era sus relaciones con su familia o la gente a su alrededor o cómo lo veían a él, ¿no? Como poeta y escritor, eh, o la importancia que llegó a tener él y cosas por el estilo. Pero es como que siempre es más por ahí la visión que él tuvo de sus épocas de la juventud, añorar esas épocas también, la búsqueda constante de un amor sereno, por así decirlo, un amor que no lo atormente, o que digamos que él le decía decir, o al menos estos poemas que dejaron entrever y demás, le hacían referencia al amor desinteresado, por así decirlo, ¿no? Entonces una búsqueda complicada, también menciones a la muerte y cosas por este estilo, em, pero siempre uno teniendo que eh, empezar a atar todos los cabos, obviamente, ¿no? De nuevo, la película ya misma te lo está diciendo, así que no es no tiene por qué ser una sorpresa esto, porque ya es con lo que estamos trabajando o esperando. Em, entonces, complejo hablar de una historia. Yo creo que la verdad no voy a tener mucho más que decir para esto, que la verdad que al final yo hay cosas que las terminé más, no sé si entendiendo, pero digamos reforzando con lo que es las dudas sobre la historia real de esta persona, donde había surgido y demás. Eh, entonces, medio como por ahí también se siente que no éramos el público intencionado de esta película, porque no tenemos ningún conocimiento previo de él como poeta o como figura histórica. Entonces se nos pierden todas estas cosas. Por ahí había algún conocimiento que teníamos que tener de antemano, ¿no? Como, digamos, conocer el folclore, Seguramente hubiera ayudado. claro. Pero además, siendo, digamos, una figura que no nos representa nada. Por más que, inclusive si yo te digo, fue un gran poeta, qué sé yo, leí las cosas que él hacía y me gustaban y no me gustaban, ¿no? Tampoco me volaron la cabeza. Entonces, digamos, no lo vuelvo a recontextualizar dentro de decir, che, fue un gran escritor. Porque, bueno, no, eso es subjetivo. Obviamente es muy querido o fue muy querido porque, bueno, de hecho esta película fue controversial, no le quisieron poner el nombre porque no estaban de acuerdo con cómo lo estaban mostrando, las cosas, o qué sé yo, cuestiones de la narrativa de la película, ellos decían mostrar, ¿no? Por ir, qué sé yo, en un momento hay una teta, así que, qué sé yo, no sé si serán esas cosas, pero, este, qué sé yo, claramente habrá una carga para el público, ¿no? Local, público armenio o el público para quien... Por ahí yo me estoy mezclando países, no, pero no importa. A lo que voy es, creo que es una historia que es difícil de hilvanar así como está, entonces me parece el elemento más débil. Pero también es una película que por diseño no intenta hacer eso, no intenta tener una historia típica, no intenta tener una narrativa típica, no es una bibliografía, o bibliografía no, complicado. No es una biografía, ¿no? Ujú. O al menos no lo es desde el punto de vista clásico narrativo de cómo alguien escribiría un libro o haría una película sobre la vida de alguien, sino es más un hundirse en sus poemas y en las imágenes visuales de la época en la que vivió y las cosas que vivió. Ujú. Y entonces, la verdad que tampoco puedo decir si lo logró o no. Sé que la película me dio un montón para ver y disfrutar y conocer, ¿no? En el sentido de por ahí, como nos ha pasado en otros momentos, por ejemplo, en las películas iraní, acercarnos a una cultura que no es la nuestra y ir viendo un poco más de cómo lo presentan ellos o las cosas que observan de su propia cultura o las cosas que les resultan interesantes. Así que, todo tuyo. Bien, muy bien, sí, en general estoy bastante de acuerdo. A mí me gustaría haber tenido más acompañamiento de un guión, sobre todo teniendo en cuenta que al parecer hay un gran poeta atrás de todo esto.
haber oído más versos. Los pocos que pusieron, el poco diálogo que hubo, que yo había entendido que eran versos de él, pero quizás ahora que releí esto, capaz que eran palabras que inventó el que ideó todo esto. Bueno, Ujú. lo poco que se dijo en voz alta eran versos fuertes, muy bellos, con mucha profundidad. Entonces daba ganas de paladear más de esto. En las imágenes también se notaba toda esta profundidad, toda esta carga, pero por ahí nos dejaba medio en pelotas, en el sentido de que, hasta donde yo sé, bueno, lo que decías, nosotros no conocemos ni a este poeta, vos bastante más que yo, ni siquiera conocemos mucho sobre la historia de Armenia, como Ujú. para entender ciertos contextos que iban influyendo en la vida de este poeta y de todo lo que lo rodeaba. Está bueno también eh, ver que a partir de una misma poesía, quizás uno puede interpretar una cosa y otro otra. Eso es lo que Mm. yo sacaba. Que bueno, de nuevo, esto se pone en disputa ahora que me debato si fue o no fue una recompilación de poesías suyas. Ujú. Pero bueno, como digo, en eso creo que se perdió la riqueza, en la escasez para mí de citas textuales del poeta, que me dejen a mí conocerlo más. Está bien, uno puede hacer lo que hiciste vos de ponerse a ver qué más escribió este hombre, pero bueno, la pieza cinematográfica es esta, entonces Claro, sí. debería cerrar dentro de sí misma. Por un lado pienso que después de haber visto esto, me quedé sin entender la grandeza de este hombre. Más allá de algunos versos sueltos, quizás me perdí de algo yo, pero ¿dónde estaba la grandeza? ¿Dónde estaba la gente queriéndolo, la gente leyéndolo, la gente sintiéndose de alguna manera influenciada por él, empujada por él? No, no Ujú. sé si existió eso, no sé qué pasó entre él y la gente, porque era popular, si es que lo era, más allá de ser reconocido. Sin embargo, debo decir que la recontra disfruté y me encantaría que se hiciera un trabajo similar a este con muchos otros poetas, escritores, filósofos que creaban estas imágenes, Mm. que quedan en el texto, entonces darle este 3D, que también lo populariza de otra manera, porque por algo estamos nosotros dos viendo esta película, le da una dimensión extra a Sí, tal este, cual. evidentemente, a este gran tipo. Y bueno, quiero hablar de que odié la parte en la que sacrificaban corderos, porque cuando la vi lo mismo dije que vos cuando pasó la parte de la comida, sé que va a ponerse mal con esto y Sí, de de hecho hecho, es fue una bastante parte que descartable. adelanté, porque también dije, no creo que me vaya a perder mucho si no veo esto. Y yo creo que les hubiera costado muy poco evitarla, Ujú. justamente simbolizarla con otra cosa que es de lo que se trata todo esto. No te Sí, hubiera costado nada. Y también hubo una parte más hacia el final en lo que sueltan un montón de gallinas entre velas encendidas. sí. Una crueldad innecesaria y peligrosa para todos, porque había un tipo ahí que se pudo haber quemado o algún decorado, o sea, pudo haber sido una catástrofe. Ujú. Y, Sí, y lo fue para las gallinas. sí. Así que nada, me pareció innecesario y quería soltarlo. Sí. Eso es todo por mi parte. Bueno, em, se me hace complicado darle una conclusión a esta película. Me parece que es una cuestión mucho más visual. em, Definitivamente. Interesante, que creo que vale la pena mirarlo, pero que también es muy importante por ahí ese, justamente este disclaimer que recibe la película que dice, eh, mira que esto es una interpretación del estado emocional de este poeta más que una No me juzgues. narrativa tradicional. No, Ujú. o sea, como para que la gente no vaya engañada, ¿no? Te dicen, che, van a hacer una película de Sayat Nova, qué bueno. Y después Claro. caes y es esto y es como, Bueno, pero bueno, seguramente si te hacen esto sobre tu artista favorito o un artista que vos querés mucho, lo vas a disfrutar, aunque no tenga nada que ver con la interpretación que vos haces del tipo, lo vas a disfrutar porque es sobre el tipo y es cariñoso, porque se no, le bueno, notó. pará, está bien. Eso lo entiendo, entiendo lo que vos me estás diciendo, pero también hay películas que no son para todos. Y nosotros creo que dentro de todo nos metemos bastante en cosas muy diversas Lo que haces, ¿no? normalmente son difíciles de tragar, ¿no? O sea, qué sé yo, viste, como la otra vez vos decías, mi vieja no vería esta película. Bueno, Claro. no, hay un montón de gente que no vería por ahí estas películas. Ujú. Entonces, tipo, qué sé yo, te dicen, si hicieron una película de Freddie Mercury, más, ya, no, tienen una película de Freddie Mercury o de Queen, Sí, pero de Queen. de repente es algo hiper psicodélico o algo bastante bizarro, o que agarra y realmente agarra y acepta eh, eh, la vida, ¿no? Homosexual, ¿no? O la expresión de la vida o de su orientación sexual de Freddie Mercury
que en la película de Queen está como casi inexistente. O sus Ujú. problemas con las drogas, ¿no? También. Sí, sí, eh, sí. Yo esa película, si querés algún día la vemos, pero la veo como el grito de los otros participantes de Queen diciendo, miren que esto se me ocurrió a mí, miren que yo también participaba, no era solo Freddy. Y después la otra parte de Freddy era más secundaria. ujú, claro. Cuando en realidad era súper importante como su expresión de ser. Exactamente. Y bueno. Sí, no, eso sería mi puntaje para esta película. Creo que le voy a dar un 7, principalmente por esto de lo complicada que es desde el punto de vista de la narrativa, ¿no? Ujú. O sea, Entiendo. es una película que le recomendaría a cualquiera que visual, por su calidad visual, la vea, pero reconociendo que no se la recomendaría a cualquiera por su narrativa, porque es difícil de entender y no creo que tampoco tenga por ahí, qué sé yo. De nuevo, como te dije, o sea, yo los pocos problemas que leí de él no me interesaron, entonces es como, bueno, qué sé yo. Bien. Yo le voy a dar un 6.5. Ujú, Y en cuanto a lo de la recomendación, yo eso traté de dejarlo de lado porque la de la de las margaritas tampoco la hubiera recomendado demasiado y me ujú. fascinó. Stalker, la zona, no podría recomendarla mucho y me gustó. On the Silver Globe, no podría recomendarla mucho y me gustó mucho. Y así podría seguir. Eso, Entonces, vengo yo, estoy diciendo yo que tengo que ver películas de Europa Oriental, sí, yo trato de de, venirme más acá. Never Red de Eye, Medio Oriente. con Atenas, con Sound of Metal y Plemia, ojo con Plemia. Es verdad, Plemia, está buena Películas muy Plemia. particulares y en cuanto a si puedo no recomendarlas, trato de no meter eso en la puntuación, sobre todo porque habla más de la gente con la que yo me junto que No, de la obviamente, calidad. pero a ver, yo lo que digo es, si yo tuviese... y la razón por la que yo elegí estas películas era una razón... bueno, Daisies o Margaritas Perversas Sí, sí, eh, fue una cuestión de casualidad, porque me puse a buscar esta, El color de las granadas, y vi que entre sí. películas recomendadas aparecía Daisies. Me llamó mucho la atención el póster que tenía mucho color, leí la sinopsis y dije, bueno, ya está, listo, mandale. Bien. Y de ahí surgió, ¿no? Pero no, son cuestiones por ahí más visuales, son más apuntando a un cine más en la periferia de lo que es lo acostumbrado. Pero, Definitivamente. o sea, a lo que voy yo cuando menciono esto de recomendarlas y demás y todo eso, es que por ahí, si viniese alguien y me describe de qué trata Saya Nova, yo me hubiese aburrido, Exacto. Lo que hemos ¿no? hecho. Lo que hemos dicho varias veces. Este, entonces, pero como la recomendación me vino por lo visual, la puedo recomendar y decir, che, aproveché esta película por esto, ¿no? Estas imágenes y demás, me deja un montón. Y bueno, Sí, pero bueno, yo creo que no tengo ese círculo al que sí le podría dedicar esta película. pero yo tampoco, ¿no? O sea, más allá que si hay películas, usualmente puedo ver con algunas pocas personas, no voy por eso, no voy a si la puedo recomendar o no, sino lo que digo es lo que nos termina quedando por ahí, digamos, de lo que es el mensaje de la película. Claro, Entonces, claro. me parece que su película no logra de todo dar un mensaje universal, pero sí logra hacer un hito visual, Totalmente. un logro visual. Y eso es por lo cual yo, digamos, estoy por acá festejando, celebrando con este puntaje la película. Y bueno. Me gusta que otra vez se dio que las dos películas tienen un fuerte nexo entre ellas. No sé Ujú. no sé qué tan fuerte, pero definitivamente lo hay. Hay Hay una... algo humana. Y viene pasando y me encanta. Y en esta semana que viene va a volver a pasar, a menos que la respuesta a la pregunta que te voy a hacer sea sí. Y es si viste Django, la de Tarantino. Sí la vi. Ay, eso es un pelo en la sopa. Tal Va, cual. va a Me aparecer otra quedo. en lugares. Ya Porque, veremos. Pero por lo pronto en- bueno, discutiremos en la semana cuál otra película surge. Pero mientras tanto ya fíjate la mientras otra. acá. Sí, 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 ahora lo perdón, que miramos. me No, fui muy no. manija. Sí, no, tranquilo. ¿Qué te parece este último dibujo? Yo quiero saber tu opinión porque me gusta mucho a mí cómo me quedó. Sí, Entonces, muy poderoso, me encanta. esta es una de las escenas, o es la escena, la imagen final, creo. Sí, sí lo es. Y me gusta. Los distintos tonos de rojo me gustan mucho. Porque también había elegido la inicial, en la que no están las... O sea, se ve Las el cerezas. cuchillo con una... se ve el cuchillo con una muy leve mancha en la tela, pero no todo así destrozado como acá. Y Claro. también había elegido la de
el pibe en el techo y todo rodeado de libros abiertos. Esa Sí, también yo, ese la es el había que yo elegido, elegí, pero bueno. pero no te quise comprometer tanto. No, no, y bueno, ya no me costó llegar a 3 dibujos, cuando por ahí salen 4 o 5. Me gusta mucho el mango del cuchillo, pero debo decir que es muy dibujo el cuchillo. No sé si era tu intención. Es muy caricatura, quiero decir. Eh, Creo que lo decís porque se nota, digamos, no su existencia alrededor de todo el color y eso lo hace resaltar. Exactamente, definitivamente, sí. Sí, sí, mi... No por eso estoy diciendo que no lo disfrute, de hecho me No, no, encanta. no, lo entiendo, lo entiendo. No, en este en particular, de hecho estaba pensando en pintarlo, porque quedaría muy bien pintado, ¿no? Para agregar, digamos, acentuar estas manchas de rojo que tiene. eh, pero también pensé en que quería dejarlo en todos estos tonos de rojo y ya está. Como estoy siempre haciendo los dibujos en rojo, no, al menos acá, dije, bueno, sí está bien. No, o sea, me gusta que sean solo estos tonos. Y listo. Claro, perfecto. Y También te bueno, iba a invitar en un momento sí. si querías usar más de un color, pero eso corre muy por cuenta tuya. Pasa que ahí lo que sería es que me retrasaría mucho con cada dibujo. Claro, entiendo. Entiendo perfectamente. Pero bueno, no. O sea, en realidad todos estos dibujos están terminados en un estilo boceto. Si bien Sí, no son un boceto en sí y demás, pero no hay, obviamente hay cosas que no me pongo a repasar, ¿no? Como lo sé. ciertas líneas o demás, o que todo esté en Pero sentido, o me encantó el boceto. Seguí así. tiene su aire. Bueno, perfecto. Bueno, Tincho, estamos terminando otra Ah, edición de nuestro qué placer. programa, nuestro encuentro semanal, nuestro Chao. choque de ideas, en el que te cago a pedo por pensar como pensás. Sí, definitivamente. Pero Y bueno, yo cambio de ideas. En base- constantemente. Bueno, Tincho, será hasta la próxima entonces. Dale, Un abrazo grande, che. abrazote. Chao, chao.